Clase número 40. Análisis de la carga de la batería en el equipo Acer Aspire E15 Touch. Modelo E5-571P-34GN. Bien, el esquema correspondiente a este equipo es el LA de Compal B161P o también Z5WAH. Bien, en esta clase vamos a analizar todos los circuitos que intervienen en lo que es la carga de la batería dentro de este equipo. Cuál es el orden de revisión y cómo podemos llegar a concluir con un método de trabajo para revisar todos los equipos que tienen problemas de carga de batería. Para comenzar con el análisis de la carga de la batería en este equipo, primeramente tenemos que tener voltaje de 19 voltios justamente después de la entrada del conector. Es decir, lo primero que tenemos que revisar es que tenemos 19 voltios en la entrada. Bien, cuando ya tenemos 19 voltios en la entrada, ya de clases anteriores, ya sabemos dónde tenemos que buscar este voltaje. Este voltaje hay que buscarlo en el circuito del charger, en la página correspondiente al circuito del charger. En la página 34 encontramos el circuito BQ24735R. Este es el circuito encargado de cargar la batería. ¿Cómo lo hace? Bien, manejando las puertas de PQ305 y PQ306, que a su vez manejarán lo que es la carga y la descarga de PL302, este inductor magnético, para de 19 voltios crear un voltaje menor y cargar la batería. Bien, entonces, si este circuito es el que carga la batería, primeramente tendría que estar alimentado para poder generar estos pulsos. Y si este circuito de CDC maneja un voltaje de 19 o de 19 en este caso, maneja un voltaje de 19 y lo convierte en algo menor, ya tengo dos condiciones que deben de cumplirse. La primera es que este circuito esté alimentado y la segunda es que aquí hayan 19 voltios. En este caso o en este equipo, este circuito, el BQ24735, cumple dos funciones. La primera de ellas es polarizar a los MOSFET PQ302 y PQ303, que son los encargados de introducir los 19 voltios hacia este punto del circuito. Es decir, repito, necesito 19 voltios para convertirlos en un voltaje menor y cargar la batería. Para ello, este circuito tiene que estar alimentado, pero también este circuito tiene como otra función la de manejar la polarización de estos MOSFET para que estos 19 voltios entren al equipo. Hasta ahora, hasta este punto, es un voltaje que está prácticamente entre el conector y el filtro de entrada. Por ello, es que necesitamos analizar cómo este circuito realiza las dos funciones. Y digo dos funciones porque sin estos 19 voltios aquí, este equipo no puede cargar la batería. Bien, en este caso, el BQ24735R o PU301 en este equipo es el encargado de manejar la conmutación de estos MOSFET, es decir, polarizarlos para que puedan conmutar. Eso lo puedo determinar únicamente o sencillamente siguiendo las puertas de estos MOSFET. Si observo las líneas o las dos puertas, tienen una línea que las une y unidas a ese punto tengo PR309 y va directamente al pin 4 del BQ24735. Bien, ¿qué voltaje tendría que salir por aquí para polarizar a esas puertas? Es lógico. Primero tengo que preguntarme qué tipo de MOSFET tengo. Es decir, ¿qué voy a controlar? ¿Por qué? Porque en función del control de lo que tengo como MOSFET, entonces será un voltaje u otro. Lo primero es identificar PQ302 y PQ303. Bien, en este caso, o bien lo hago a través de determinar la flecha si va hacia afuera o hacia adentro. Si no lo entiendo, me voy a las hojas de datos y lo identifico. En este caso tenemos dos MOSFET de canal N
aplico concepto de conducción. MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. Las dos fuentes están juntas, unidas. Los pines 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3 que corresponden a las fuentes de cada uno de los MOSFET están unidas. Por lo tanto, me basta con aplicar un voltaje mayor en este punto que este. Bien, pero ¿cuánto? En este caso, si observo, cuando el MOSFET esté conduciendo, aquí voy a tener los mismos 19 voltios de la entrada. 19 aquí y 19 aquí. Por lo tanto, tengo que entender que en fuente, en los dos MOSFET, voy a tener de forma constante 19 voltios cuando lo estoy alimentando con el cargador. Bien, entonces ya esto es un dato. Mi voltaje de puerta tiene que ser superior a 19. ¿Cuánto? Pues seguramente un 10 voltios o entre 5 y 10 voltios mayor. Por lo tanto, ya puedo intuir que en este punto va a haber un voltaje de polarización que me tiene que entregar el BQ24735 de aproximadamente entre 25 y 30 voltios. ¿Por qué 25 y 30 voltios? Por lo que acabo de decir. 25 y 30 voltios porque tendré una diferencia entre este punto y este punto de aproximadamente entre 5 y 10 voltios. Que creará un canal suficiente en los dos MOSFET como para manejar los 2 amperios que demanda este equipo cuando está trabajando. Bien, por ello es que si voy a analizar el cómo hace esa conmutación y cuáles son las condiciones para que aplique este voltaje o me deje pasar estos 19, lógicamente tengo que irme al interior del circuito. Es decir, tengo que analizar la parte interna del circuito para poder comprender este detalle. Sin embargo, si analizo todo el circuito, no solamente estos dos MOSFET, me doy cuenta de que este transistor también me puede causar un problema. ¿Y cuál sería el problema que me puede causar? Sencillamente que aquí no hubiese nunca 19 voltios. Si este MOSFET está roto, es decir, está conduciendo entre drenador y fuente, o mejor dicho, tengo un cortocircuito en este MOSFET entre drenador y fuente, sencillamente siempre el MOSFET me estará aplicando un voltaje aquí y un voltaje aquí igual. Es decir, estará igualando estos dos puntos. Observen, este punto está directamente a fuente y este otro punto está directamente a drenador. Por ello es que si este MOSFET estuviese en cortocircuito entre drenador y fuente, es como si tuviéramos un cortocircuito entre este punto y este punto. Eso me mantendría siempre constante un voltaje igual entre estos dos puntos. Por esa razón, uno de los detalles que tengo que tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo tuviese en algún caso 25 voltios aquí y de repente tengo 25 voltios aquí, eso me está indicando de que el PQ301 sencillamente está en cortocircuito entre drenador y fuente y me está evitando o está impidiendo que estos dos MOSFET puedan polarizarse. En realidad, la función que cumple este transistor, hagamos un zoom para poder verlo, es la de proteger al circuito contra una inversión de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si por casualidad algún usuario por error compra un cargador que se le puede invertir el positivo y el negativo, lógicamente en ese caso estaríamos pensando de que en este punto, en vez de estar aplicándole negativo, le estaríamos aplicando un positivo. Bien, si observamos positivo aquí, aquí en este caso tendríamos un negativo. ¿Por qué? Porque tendríamos el negativo que está introduciendo por el pin positivo y el positivo que estoy introduciendo por el pin negativo.
Bien, si esto es positivo, observen, tengo una conducción a través de este MOSFET, o mejor dicho, a través de este diodo. Observen, positivo, negativo. Aclaramos el detalle. Si en el caso que el cliente, por lo que es el conector de entrada, me aplica una inversión de polaridad, es decir, confunde el positivo y el negativo del circuito, ocurre lo siguiente. En el pin 1 y 2 tendría el negativo, porque estamos pensando de que estamos haciendo lo incorrecto, es decir, el cliente está metiendo por el 1 y el 2 el negativo, por lo tanto, Vin en este caso es negativo, y por el 3, el 4 estoy introduciendo el positivo. Eso se le llama inversión de polaridad. Bien, eso sería un caso en que el cliente compró un circuito o un cargador en otra tienda y ese cargador tiene la posibilidad de invertir la polaridad. Es decir, puedo tener una salida con el positivo central o el positivo periférico, como mejor quieran entenderlo. Sencillamente lo que estamos tratando de explicar es que en este caso, si ponemos aquí el negativo y el positivo, positivo lo tendríamos masa y negativo sería Vin. Pasemos ahora a la otra página. Bien, entonces, si tenemos positivo y negativo, hay una corriente que fluirá a través de PR301, PR302, subirá por aquí, se meterá en este diodo y llegará al negativo, es decir, corriente que fluye del positivo al negativo a través de este diodo. Lógicamente, si observamos, tenemos 4 megas. En este punto habrían 0,6 la caída de este diodo. Recuerden, todo lo que hemos dado como corrientes, divisores de voltaje y diodos. Aquí tenemos 3 caídas, 1, 2 y 3. Negativo, positivo. Bien, si tenemos 3 caídas, aquí hay una caída y aquí hay otra. Suponiendo que tenemos 19 voltios aplicado en este punto, aquí habrá 0, una caída, otra caída y 0,6 de caída en el diodo. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos desde aquí hasta aquí son 18,4 dividido entre 4 resistencias de 1 millón de ohmios. 1 millón, es decir, 1 millón por aquí y 3 millones por aquí. Por lo tanto, serían 18,4 dividido 4 resistencias de 1 millón de ohmios. Pero entre este punto y este punto tengo 3 resistencias. Por lo tanto, 18 entre 4 multiplicado por 3. Serían 13,8 voltios entre este punto y este punto. Recuerden, había aquí 0,6 más 13,8 sería lo que habría aquí. En realidad tengo un MOSFET de canal N que conduce porque está polarizado. Tengo un voltaje de puerta mayor que el voltaje de fuente. Por lo tanto, si tengo voltaje de puerta mayor que el voltaje de fuente, el MOSFET conduce y me mantiene cerrado este punto. Es decir, une este punto al drenador. Estos dos puntos los cortocircuita. ¿Y qué evito con eso? Bien, lo que evito con eso es que los dos MOSFET se puedan polarizar y el voltaje de 19 invertido pueda entrar al circuito. Es decir, esta es la función de PQ301. Pero, ¿qué ocurre con este circuito? Si por casualidad este PQ301 está dañado, es decir, se daña entre fuente y drenador, sencillamente me hace lo mismo. No me deja entrar los 19 aunque sean de forma correcta. Por lo tanto, es un detalle a tener en cuenta. Si tengo un circuito de protección contra inversión de polaridad, hay que tener en cuenta de que ese circuito también puede evitar que me entren los 19 voltios hacia este punto. Porque si se cortocircuita, repito, sencillamente une fuente y puerta de los dos MOSFET, y si no hay diferencia entre puerta y fuente, los MOSFET no pueden conducir. Bien, explicado esto, entonces podemos pasar a lo que es el interior del circuito
y ver las condiciones necesarias para que este voltaje pueda pasar aquí. O mejor dicho, cuáles son las condiciones de polarización de estos dos MOSFET. O mejor dicho también, o de otra forma también dicha, el voltaje que hay que aplicar en este punto, ¿de qué depende? Es decir, para que aquí lleguen 25 voltios, ¿de qué depende? ¿Cómo es que hay condiciones que pueden invalidar que aquí lleguen 25 voltios o no? Bien, lo primero que tenemos que buscar en la hoja de datos es el dato correspondiente a AC Drive, es decir, el pin 4 de este circuito. AC Drive es una abreviatura, lo que quiere decir es la conducción de AC, es decir, lo que viene del cargador. Recuerden que el cargador es lo que está conectado a la corriente alterna y lo convierte en continuo, es decir, de el voltaje de red lo convierte a 19 voltios de continuo, pero aquí le llaman AC Drive, es decir, conducción de AC. Este pin es el encargado de crear esa conducción de estos 19 hacia esta parte interna del circuito. Bien, en la hoja de datos lo que buscaremos es el valor que tiene que medir la persona que está trabajando en taller en este punto. Es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma de corroborar que efectivamente se está cumpliendo lo que dice o lo que me está especificando el fabricante sobre este circuito. Aquí hay un detalle que no hemos visto hasta ahora. Por eso es que pongo este ejemplo como caso. Bien, vamos a ver entonces en las características eléctricas. Vamos a buscar AC Drive. Recuerden que hay una tabla dentro de lo que son las hojas de datos de estos dispositivos que se le llaman características eléctricas. Esa tabla dice parámetro, que en este caso el parámetro sería AC Drive o AC DRV. Tendría una condición, es decir, la condición me especifica si esto tiene alguna condición por las demás pines, es decir, si esto depende de que haya algo en otros pines, y el valor del parámetro, es decir, en esa tabla voy a encontrar cuánto tengo que medir en este pin 4 o en las puertas de estos dos MOSFET, PQ302 y PQ303. Bien, en este caso, para poder entender lo que me van a especificar las características eléctricas, es necesario fijarse en lo que dice en la figura 1 de la hoja de datos del fabricante, de lo que es el BQ24735. Fijarse en que a Q1 le llaman AC FET y a Q2 le llaman RB FET. RB FET significa MOSFET invertido, reverse FET. Y AC FET es el MOSFET que se encarga de lo que es trasladar el voltaje del adaptador hacia el interior del circuito. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando los 19 voltios llegan aquí, ya pueden pasar hacia adentro, aunque no con corriente, pero ya pueden pasar a través del diodo. En cambio, ¿por qué le llaman a este reverse FET? Bien, porque es un MOSFET invertido con relación al voltaje de la batería cuando está trabajando únicamente con batería. De ahí que le llamen reverse FET. Lo veremos también en esta clase. Bien, entonces, lo que vamos a buscar es las características eléctricas de lo que es el parámetro ACDRV y están en la página 9 de esta hoja de datos. Bien, ya en la página 9, buscando dentro de las características eléctricas, es una continuación, por lo tanto tengo más hacia arriba, encontramos el parámetro que estamos buscando. Estamos tratando de localizar qué valor de voltaje tengo que medir en AC Drive. De ahí a que estamos buscando lo que son las características de este parámetro. Bien, delante de AC Drive dice AC FET Gate Drive. De ahí a que primero fuimos a la página 1 y nos aseguramos AC FET. Es decir, tuvimos que buscar qué significaba AC FET dentro de lo que es esta hoja de datos para no confundirnos, porque esto trae a la confusión. Bien, se refiere al primer MOSFET y al voltaje de puerta de ese MOSFET. Es decir, este parámetro lo que va a hacer es hacer conducir a este MOSFET, que en nuestro caso sería el PQ302, y en estas características debemos de encontrar lo que son los o ese voltaje, qué valor tiene. Bien, como estamos buscando la unidad de voltaje, vengo a esta parte y verifico. Voltaje solamente tengo dos, sin embargo, uno tiene 6.1 y otro tiene 5.9. Esto no coincide
con nuestra teoría. ¿Por qué no coincide? A primera vista no coincide. Porque el voltaje que estoy buscando es un voltaje de aproximadamente entre 25 y 30 voltios. Es lo que acabamos de decir. Sin embargo, aquí me está diciendo que típico es 6,1 o 5,9. Buscamos y leemos. Dice, AC FET, get drive voltaje on AC FET, es decir, el voltaje de puerta en AC FET o en PQ302 sería 6,1. Eso no coincide, eso no me encaja. Y luego, leyendo dice, AC drive turn off, cuando se apaga cuando el voltaje puerta fuente es menor que el especificado por el diseñador o fabricante. Esto me cuadra mucho más. Se está refiriendo en ambos casos, aunque el de arriba no me lo dice, se refiere al voltaje puerta fuente, es decir, cuánto mido con mi multímetro entre puerta y fuente. Cuando el voltaje es correcto, es decir, la polarización es correcta, es decir, el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente, yo debo de estar midiendo con el multímetro 6,1 voltios mayor. A eso se refiere este voltaje. Esto me está indicando que si yo voy a tener 19 voltios en fuente más 6,1 voltios serían 25,1 voltios. Es lo que voy a tener en puerta. En puerta de PQ302 cuando el equipo está trabajando bien. Y este voltaje de aquí abajo se refiere a que cuando estoy por debajo de esta diferencia, o más bien entre paréntesis, lo que me especifica la hoja de datos del MOSFET o correlativo con lo que diga el fabricante del MOSFET que me está utilizando ese circuito, y esto dice así porque seguramente habrán más configuraciones que se puedan hacer y más MOSFET que se puedan poner. En mi caso no tengo que mirar nada más, sencillamente sé que tengo un voltaje de aproximadamente 25,1 voltios aplicado en la puerta de ese MOSFET. Si eso es así, los dos MOSFET tendrían que conducir y ya no tendría más problema, los 19 estarían dentro. Pero seguramente si me pongo a mirar en lo que es el interior del circuito, lo que es diagrama interno, diagrama en bloque interno, me encontraré que seguramente eso tiene alguna dependencia. Pasemos a esa parte. ¿Por qué digo esto? Bien, porque en el caso de que yo no tenga ese voltaje, este voltaje, o sea, 25,1 voltios en esa puerta, tengo que analizar el diagrama interno y ver si hay alguna dependencia o alguna condición para que este voltaje exista. Es decir, ¿cómo se crea? Ya sé el valor que tiene, pero tengo que buscar ahora cómo se crea este voltaje. ¿Quién es quien lo crea y por qué? ¿Cuáles son las condiciones de ese voltaje? No son únicamente estas. Aquí en este caso me están hablando únicamente de estas condiciones, pero eso no es suficiente. Vamos a verlo. Diagrama interno del BQ24735. Estoy analizando cómo es que el pin 4 me genera 25,1 voltios. Bien, siguiendo lo que es la misma línea, me lleva directamente a un amplificador. ¿Por qué un amplificador directamente aquí en este punto? Bien, lo que te está indicando este diagrama en bloque es que estoy amplificando el voltaje. ¿Por qué razón? Bien, porque estoy alimentando el circuito con 19 voltios y luego esos 19 voltios los voy a convertir en 25. Por eso los estoy amplificando. Bien, para alimentar a este circuito inicialmente utilizan esto que está aquí. Bien, desde luego que este voltaje siempre no va a estar. ¿Por qué razón? Porque depende de este. Me están diciendo de que este voltaje que tengo aquí va a ser este más 6 voltios. En sí va a ser un voltaje de 19 voltios cuando ya esté conduciendo el MOSFET. Vamos a verlo. Lo que les estoy diciendo es que, por ejemplo, este voltaje que es el del pin 3, que va directamente a este punto, a P1, no siempre es 19 voltios. No siempre es 19 voltios porque cuando no está conduciendo el MOSFET PQ302, los 19 voltios los tengo aquí en drenador, pero no los tengo en fuente. Por lo tanto, aquí inicialmente tengo masa. ¿Qué masa? La masa que está recibiendo por aquí hasta este punto. Es decir,
Este es el primer análisis que puedo tomar de este punto que está aquí. En el primer momento, cuando este PQ302 no está conduciendo, este PR301, PR302 le están aplicando masa a este punto. Por lo tanto, en el pin 3 tendría masa. Eso es lo que estoy tratando de decirle en el diagrama en bloque interno. En el momento inicial, CMSRC es masa. Bien, pero para que este circuito funcione, inicialmente esto tiene que ser 19 voltios, porque esto va a transformar 19 voltios en 25. ¿De dónde van a tomar ese voltaje? Aquí no me lo indican, sin embargo sé perfectamente bien que lo van a tomar del pin 20. Por lo tanto, habrá una conmutación interna que no me están indicando, que tomarán este voltaje de 19 y alimentarán a este circuito inicialmente y luego pasarán a hacer esto, lo que es el 19 más 6 voltios, que es lo que habíamos visto anteriormente. 19 más 6 voltios exactamente son 25. Bien, de ahí a que esto es lo que me está indicando esta primera parte. Bien, por otra parte tengo el selector lógico, un bloque que lo que hace es seleccionar en qué momento quién está conduciendo. Es decir, qué tiene que conducir en qué momento. Bien, por el pin 4 y por el pin 11 se manejan o bien los MOSFET de entrada, en este caso, o el MOSFET que controla lo que es la alimentación a través de la batería. Me refiero a PQ304. Es decir, cuando estos dos MOSFET de entradas, estos dos, no están trabajando, el que está trabajando es este. Y aplica el voltaje de batería a B+ o a este punto. Bien, voltaje de batería, observen, pasa por aquí, por este MOSFET. Este MOSFET cuando conduce, cuando le aplicamos 25 voltios aquí, también es un MOSFET de canal N, entonces aplicará un voltaje en este punto. ¿Qué voltaje? El voltaje de batería. Bien, por lo tanto, el selector lógico determina si conduce este MOSFET o conducen esta pareja de MOSFETs a través de AC drive o bad drive. Por lo tanto, ¿de qué dependerá que tenga voltaje en este punto? Lógicamente de las condiciones que tengo aquí aplicadas. Las condiciones que tengo aquí aplicadas son las que determinarán si conduce con batería o conduce con cargador. Eso es lo que determina el selector lógico a través de estas entradas que están aquí. Fundamentalmente, las entradas más importantes van a ser esta y esta de aquí. Estas van a determinar prácticamente si el selector determina que tiene que trabajar con cargador o el selector determina que tiene que trabajar con batería. Bien, observemos esto que está aquí y esto que está aquí. Primeramente, el feedback. El feedback es un voltaje que viene directamente del SRN y a través de un divisor, después que entra el wake up, o sea, cierra el circuito, aparece un voltaje que se llama feedback. Repito, este voltaje se va a manifestar en este punto como un voltaje total o un voltaje dividido en función de este wake up. Es decir, si esto cierra, entonces esto tiene un valor. Si esto está abierto, permanece fuera de ese valor. Por lo tanto, uno de los primeros análisis que hay que hacer es SRN, ¿qué cosa es? Bien, SRN es el pin 12. Seguimos PR314 y me lleva a CS-ON1. CS-ON1. Y me lleva directamente al voltaje de la batería. Por lo tanto, ¿qué voltaje tengo en ese punto? Tengo el voltaje que tenga la batería en ese momento. Y eso determinará qué cosa es el voltaje de feedback o VFB. Es decir, que por el pin 12 lo que estoy aplicando es el voltaje directo que tiene la batería en ese momento. Y en función de si este switch está conmutado o no, tengo aquí el voltaje total o tengo un voltaje dividido. VREF-REC es un voltaje que sale de aquí, pero en realidad no es un voltaje que sale de aquí, sino que se combina
de lo que es este regulador lineal, es decir, es un voltaje muy parecido a este regulador lineal, y se está comparando con este. Bien, por lo tanto, si vengo aquí, que es lo que tengo VREF, REC y VFB, que se están comparando uno y otro. Bien, tengo este voltaje, son 6 voltios. Si buscamos en lo que es las características eléctricas o bien la hoja de datos de este componente, encontraremos que REC LDO por el pin 16 salen 6 voltios. Y aquí tendríamos aproximadamente eso. En función de esto, vamos a tener que este voltaje es mayor o menor. Pero ¿de qué dependerá este feedback? Depende de este wake up. Y este wake up depende de este amplificador operacional que tenemos aquí, de esta comparación que se hace en ese momento. ¿Cómo lo determina? Sencillamente, esto tendrá un valor u otro en función de este valor. Ya vemos que se está comparando con 0,6 voltios. Es decir, si tengo un voltaje a la salida o a la entrada, que esto es una entrada, mayor que 0,6, el wake up será positivo. Este wake up se cerrará este circuito y me provocará que este voltaje sea dividido. Por lo tanto, va a ser menor que esto y prevalecerá que tiene que trabajar con el cargador. Repito, si este voltaje, que es el voltaje de entrada del cargador, se divide, el voltaje de entrada del cargador, es decir, Vin, observen, pin 6 AC Detect. ¿Qué le estoy aplicando al pin 6? Le estoy aplicando el voltaje de entrada, es decir, el voltaje de mi conector, Vin, lo aplico aquí entre PR318 y PR319 y lo divido. Esta división, cuando este voltaje es de 19 voltios, dará 2,55 voltios en el pin 6. Bien, entonces eso es lo que tenemos cuando tenemos conector. Es decir, que en el pin 6 de mi circuito, cuando estoy alimentando al portátil con el cargador, tengo 2,55 voltios. Eso me lo dio ese divisor. Si tengo 2,55 y lo comparo con 0,6, desde luego que esto va a dar un wake up positivo. Este positivo va a cerrarme este circuito, se va a crear una división del voltaje total que pueda tener de la batería y le va a indicar al selector lógico que debo trabajar con el cargador. Esto le está indicando a este selector lógico que está trabajando con cargador, además de esta otra señal. Esta otra señal se crea justamente aquí y tiene que ser también positiva. Es decir, si observamos, aquí alimento por el pin 20 con 19 voltios. Lo comparo con 3,75. Ya hemos visto que esta comparación va a dar positiva. En cambio, esta que le estoy dando aquí va a dar negativa. Pero como tengo este circulito delante de una compuerta AND, que significa que estoy invirtiendo la entrada, quiere decir que un negativo se convierte en positivo. Dos positivos, una compuerta AND, esto da positivo. Luego, 2,55 comparado con 3,15 vuelve a dar negativo, porque 3,15 mayor que 2,55. Vuelvo a invertirlo y entro con positivo nuevamente. Y 2,55 comparado con 2,4, esto da positivo, 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 esto da positivo. Un positivo por aquí, un positivo por aquí. Y esto que también es positivo, daría a la salida positiva. Y teniendo una salida positiva, se retarda entre 150 milisegundos y 1,3 segundos. Los primeros 150 milisegundos se retarda cuando es la primera vez que conectamos. La segunda vez el retardo es de 1,3 segundos. Bien, esto que tenemos aquí nos da un AC OK Drive positivo. Positivo quiere decir que tendremos un valor positivo que le estaríamos introduciendo por aquí. En cualquier caso que falte cualquiera de estos dos voltajes o estos circuitos fallen, esto me daría un negativo. Un negativo le estaría indicando a este circuito que no debe de aplicar voltaje aquí
Y en función de esta comparación, entonces determina si es un tema de que falla el cargador, porque no tiene cargador o no tiene alimentación de cargador, o es que ya tiene que entrar a trabajar con batería porque se la ha retirado. Es en función de estos dos datos que el selector lógico determina si trabaja con el cargador o trabaja con la batería. Bien, ahora sí, ya tengo todos los datos para poder medir. En realidad, todo lo que tengo que hacer es verificar si tengo estos voltajes de aquí. El dato correcto sería este resultado, lógicamente. Si yo tengo un positivo aquí y lo paso por un circuito inversor, este positivo se convierte en negativo y esto tendría alta impedancia. Alta impedancia significa que determina, o quien prevalece es el voltaje que tenga aplicado en este pin desde afuera. Por ejemplo, en este caso tendría 3 voltios aplicado al pin 5, hace OK, lo tendría aplicado desde afuera y lo que prevalecería serían los 3 voltios estos. ¿Por qué? Porque tengo alta impedancia, un MOSFET abierto con relación a masa. Y si tengo un MOSFET abierto con relación a masa, el voltaje que prevalece es este voltaje. Bien, con solamente medir en el pin 5 ya tendría un resultado. Es decir, si en el pin 5 tengo un voltaje correcto, sencillamente le está indicando al circuito, toda la circuitería interna, que debe aplicar por el pin 4 un voltaje de 25 voltios, 25,1 voltios, y polarizar a estos MOSFET que están aquí. Bien, esa sería la primera función y lo primero que tiene que ocurrir para cargar la batería. Es decir, que el selector lógico determine que se está alimentando con el cargador. La batería no se puede cargar a sí misma. Tiene que estar alimentada con el cargador y el circuito de carga tiene que determinar ese detalle. Y cuando él internamente ha determinado eso, ha sacado por el pin 4 25,1 voltios, entonces aquí, en este punto, exactamente en B+, tengo 19 voltios, los mismos 19 voltios que tenía en la entrada. Sencillamente ha conmutado el PQ302, 303, P2 es 19 y B+ es 19 voltios. Bien, en ese momento vemos que por este punto y por este punto le están llegando los mismos 19 voltios. Sencillamente en este momento PD301 utiliza los dos diodos para alimentar al circuito. En realidad, este diodo de aquí, el que está conformado entre el pin 1 y 2, está para alimentar el circuito cuando yo estoy trabajando con la batería. Porque lógicamente cuando estoy trabajando con batería, VIN no lo tengo. No tengo voltaje de entrada. Por lo tanto, este circuito siempre está alimentado cuando está trabajando con cargador o cuando está trabajando con la batería. No obstante, en el momento que está trabajando con el cargador, cuando estos MOSFET conducen, el voltaje pasa por los dos diodos porque es el mismo voltaje, 19 y 19. Es una caída muy pequeña, insuficiente como para dejar de polarizar los dos MOSFET a la vez. Bien, ya tengo 19 voltios en este punto de aquí. 19 voltios en este punto. ¿Qué más necesito para cargar la batería? ¿Cómo se carga la batería? Bueno, la batería se carga en realidad a través de las órdenes que se le envían desde el KBC. Por lo tanto, lo siguiente que voy a mirar es si el circuito KBC está alimentado y funcionando. Ahora bien, ¿por dónde le llegan las órdenes a esa batería? En la página 33 de ese esquema tengo lo que es las órdenes, por dónde le llegan, por los pines 5 y 7, específicamente por el pin 5. Los datos que vienen del KBC vienen a través de este bus, el SM bus, Serial Main Bus, y este bus es el que comunica al dispositivo máster con el esclavo. En este caso, el máster hace el KBC y el esclavo es la batería en este caso. Bien, fíjense que aquí dice SMB-DA1 y SMB-CK1. Dato y reloj, data y clock. Bien, sincronismo y datos. Esto en este caso tendría que ser bidireccional, no es salida.
¿Por qué bidireccional? Bien, porque recibe y recoge datos. Las dos cosas, envía y recibe. Bien, esto es un detalle que también les he dicho en otras clases, que vamos a encontrarnos muchas veces, que estas flechas son incorrectas. Sí o sí, para que la batería se pueda cargar, estos 19 voltios tienen que estar aquí para que puedan convertirse en este voltaje a través de el control de estas dos puertas. Bien, pero esto no es suficiente. Lo siguiente es crear la comunicación entre batería y KBC. Ya hemos visto que la comunicación se crea a través del SM Bus. El SM Bus o esas dos líneas tienen que estar alimentadas con 3 voltios. ¿Qué 3 voltios? Los mismos 3 voltios que alimentan al KBC en este caso. Por lo tanto, el siguiente paso que voy a revisar si no puedo cargar la batería, el primero eran los 19 voltios. Pero el segundo es que debo tener 3,3 voltios. ¿Cuáles? Porque recuerden que en estos equipos hay varios 3,3. Bien, específicamente el que alimenta al KBC. Ya les estoy adelantando que esos mismos 3 voltios van a alimentar al SM Bus. Por lo tanto, vamos a verificar lo que es los 3,3 voltios. Para verificar esos 3,3 voltios, primero tengo que cerciorarme de cuáles son. Repito que, por ejemplo, aquí tengo más 3 VLP y aquí, sin embargo, más 3 VALW-S y le llaman a este voltaje a través de este. Observen. En este caso, tengo, si buscamos el bloque SM Bus, el SMCK1 y el SSMB DA1, que es el bus que va directamente a comunicar al KBC con la batería, se alimenta con estos 3 voltios, que en este caso no serían otros que estos mismos 3 que al pasar por R236 le llaman así. Por lo tanto, estos dos pines, el 77 y el 78, van a tener un nivel alto prácticamente todo el tiempo, un nivel de 3,3 voltios. Si lo miramos con un osciloscopio a través de la comunicación, veremos que hay espacios de tiempo donde realmente tienen nivel bajo, pero con un multímetro no podríamos ver eso, únicamente lo podremos ver con un osciloscopio. Bien, sí o sí, lo que le está indicando esta PR12 es que a través de este voltaje y esta resistencia de 2,2 kilos le estoy aplicando al bus un voltaje de 3 voltios. Los mismos 3 voltios, observen, esto viene por aquí, viene aquí y viene aquí. Los mismos 3 voltios que alimentan al KBC. Por esa razón es que es el segundo paso. Primero, determinar cuáles son el voltaje de 3,3 voltios que tengo que localizar. Y después que lo localizo, verificar qué circuito me lo genera. Y desde luego las condiciones para que este voltaje exista. En la página 35 tengo el circuito PU401, que es quien se encarga de generar por el pin 5 más 3 VLP, el mismo voltaje que va a alimentar al KBC y al SM Bus. Por lo tanto, repito, el segundo paso después de revisar si tengo 19 voltios es revisar este voltaje en el pin 5 y verificar que tenemos este voltaje. Si este voltaje no existe, si vemos el diagrama interno de ese circuito, me dice que por el pin 1 lo alimento y por el pin 5, que sería este, sale este voltaje regulado de 3,3 voltios. En este caso no hay ninguna condición, es decir, la única condición es que esté alimentado para que este voltaje salga. Bien, como no tiene condición y la única condición es que esté alimentado, si en cualquier caso yo no tengo este voltaje del pin 5 después de haber introducido 19 voltios por el pin 8, sencillamente cambio este circuito porque estaría dañado. En realidad, si podemos ver, aquí nos da
3,3 voltios del orden de entre 250 y 300 miliamperios. En cambio, este circuito genera a través de PL402, es decir, a través del DC-DC, un 3,3 voltios, pero en este caso con el orden de 6 amperios. Y en este caso, como es always, fíjense que están utilizando el mismo voltaje de alimentación para crear un divisor de voltaje y crear la activación de este circuito en el pin 1. Por lo tanto, repito, este circuito en este equipo tendríamos PU401 y tendríamos que tener 19 voltios en el pin 8, este voltaje, que no lo he calculado, en el pin 7 y este mismo voltaje aplicado en el pin 1 que haría que condujeran los MOSFET internos, cargarían y descargarían a PL402 y generarían este voltaje con solamente conectar el conector de entrada. Bien, y por el pin 5, que es la parte más importante, es la primera parte que tendríamos que mirar, ya que es el voltaje que alimenta al KBC, tendrían que salir estos 3,3 voltios. Bien. Observen, este circuito, este mismo circuito que estoy viendo aquí, el 401, este es el diagrama en bloque interno de circuito, y ya podemos ver que los MOSFET son internos, los amplificadores son internos, el BST lo podemos revisar, y es un circuito bastante sencillo, pero sigue siendo un circuito DC-DC. Convierte 19 voltios, estos 19 voltios, en un voltaje menor. Es decir, los mismos 19 voltios se le aplican a la etapa de MOSFET internas para cargar y descargar magnéticamente a PL402 y generar los 3,3 voltios con 6 amperios. No obstante, repito, en el mismo diagrama interno, para que existan 3 voltios solamente es necesario que esté alimentado. Si en el pin 8 tengo 19 voltios y en el pin 5 no tengo 3 voltios o 3,3, cambiamos el circuito. Bien, ya tengo 3,3 voltios. Se ha creado la comunicación. ¿Qué comunicación? La comunicación que se crea a través del SM Bus. Esto que tenemos en pantalla. Esto que tenemos aquí arriba sería el reloj y esto de abajo serían los datos. Esa es la comunicación que tiene que crearse entre el circuito KBC. Esto es prácticamente un detalle del esquema, donde vemos que en los pines 77 y 78 los 1 al charger y también están unidos a la batería a través del conector de la batería. Es decir, aquí tengo prácticamente un resumen de todo el proceso. Es decir, ahora sí lo puedo seguir completo. Llegan los 19 voltios. Estos 19 voltios se reparten. Primero alimentan al charger. Ya estaba alimentado, pero luego alimentan al charger a través de este diodo también. Se reparten y estos 19 voltios van al circuito de 3 y 5. Este circuito de 3 y 5 genera estos 3 voltios. Alimento al KBC. En el momento que se alimenta el KBC, también se alimenta el bus. En el momento que ya tengo alimentación en el KBC y en el bus, comienza la comunicación. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Bien, recuerden que la batería puede tener más de un estado de carga. Es decir, puedo tenerla a un nivel de carga razonable por encima del 60-70%. Puede estar por debajo de un nivel determinado, es decir, insuficiente para mantener alimentado el circuito interno de la batería, o puede estar completamente descargada. Sí o sí, en el momento que se va a comenzar, si la batería está en uno de estos estados, se determina a través de esta misma comunicación si la batería comienza a cargarse o no, para crear inicialmente la comunicación. Si los datos que recibe el circuito S o KBC en este caso, fíjense que en este circuito no les estoy poniendo lo que es la BIOS. ¿Por qué? Porque se trata de un KBC
que no lleva BIOS externa. Realmente tiene una memoria interna y lleva una programación. Este es de los circuitos que hay que programar cuando se cambian. Bien, en este punto tendríamos que, si este circuito no se comunica o tiene algún error, sencillamente hay que reprogramarlo antes de ponerlo o después de ponerlo en función de cuál es el programador que tenemos. Bien, sí o sí, este KBC, la información no la tiene en una memoria externa, la tiene internamente. Y a través de esa memoria, él determina con esos datos, con los que se han extraído de aquí y con los que tiene él internamente, se comparan y se toma la decisión de enviar orden de carga. Pero cuidado, este no es un circuito charger al igual que vimos en la clase pasada. El que vimos en la clase pasada, el circuito charger llevaba una activación por pin. En este caso, la orden entra por el mismo bus. Para poder entender esto, tendremos que irnos obligatoriamente al circuito charger, diagrama interno. En la página 15 tenemos el diagrama en bloque de este circuito, el BQ24735. Diferencias de este BQ24735 con relación al BQ que vimos en la clase pasada. Bien, en la clase pasada vimos lo siguiente. Teníamos un circuito charger donde la orden de carga la daba el KBC directamente por uno de sus pines y dentro del circuito charger se generaban unos pulsos para manejar lo que era el MOSFET superior y el MOSFET inferior, pulso del MOSFET superior, pulso del MOSFET inferior, para cargar y descargar magnéticamente a esta bobina y cargar la batería. Bien, ¿qué diferencia tengo con relación a este circuito y el que estamos viendo en esta clase? Bien, en la clase pasada la batería informaba a través del SM Bus, a través de los datos que recogía directamente de este circuito, los procesaban y los comparaban con los que estaban dentro de la BIOS y se determinaba si se daba la orden de carga o no, a través de los datos que le estaban llegando. Bien, ¿qué tenemos en esta clase ahora mismo? ¿O qué tenemos en este circuito que estamos analizando en esta clase? En este circuito no tenemos un pin de activación de carga. Lo que tenemos es únicamente el SM Bus directo. Es decir, tengo una línea de datos y una línea de sincronismo o de reloj que viene directamente desde el mismo KBC. Observen. En este circuito no existe eso. Es decir, entre este circuito, el KBC del circuito anterior, y la batería hay una línea de datos, pero esta línea de datos no se comunica con el circuito charger en ningún caso, en la clase anterior. Sin embargo, en esta clase, en este circuito, en el BQ24735, tenemos una línea de datos y una línea de reloj en el mismo circuito charger. ¿Qué quiere decir eso? Que este circuito pertenece al SM Bus. Es decir, tiene una dirección propia y el KBC puede enviarle órdenes a través de este bus. Bien, esa es la forma en que este circuito recibe la orden de carga. ¿Qué orden de carga? La de generar los pulsos para manejar los MOSFET superiores e inferiores. Bien, esta es realmente la diferencia entre un tipo de carga y otro. Hay un tipo de carga que fue el que vimos en la clase pasada, repito, que la activación de carga llega por pin. En esta clase estamos dando un circuito donde la activación de carga llega directamente por el SM Bus. Esa es la diferencia, porque en realidad todo lo demás es muy parecido. Bien, por este bus entran todos los datos de comparación y demás que necesita este circuito para proceder a cargar la batería. La orden de carga viene por aquí adentro, no podemos medirla porque no podemos hacer nada dentro del circuito, pero ya en el diagrama en bloque nos los indica voz enable,
Bost Enable. Eso quiere decir que este circuito es quien da la orden de carga, de activación, a este bloque. Y es este bloque el encargado de generar los pulsos del MOSFET superior y MOSFET inferior. Esa es la forma en que se crean esos pulsos. Viendo la figura anterior, vemos que en la clase pasada la batería le entregaba a través del SM-Bus los datos, se procesaba, se comparaban con lo que estaba dentro de la BIOS. Él determinaba si esos datos daban orden de carga o no a través de un pin. Ahora en esta clase lo que hacemos es dar este SM-Bus, está unido ahora al charger y en vez de comunicarse únicamente con la batería, se comunica con el circuito charger. Eso lo podemos ver en el diagrama o el esquema que estamos manejando. Si observamos en esta figura que es ya más general, vemos que tenemos unido por el SM-Bus a los pines 77 y 78 del KBC, los pines 5 y 7 de la batería y también los pines 8 y 9 del circuito charger. Todos ellos están unidos, es decir, estos dos módulos, tanto el charger como la batería, pertenecen al SM-Bus, siendo el circuito KBC el máster, es decir, el que da las órdenes y recibe los datos. Bien, como hemos podido ver en esta clase, prácticamente tenemos algo muy parecido, pero muy parecido a la clase anterior, con la única diferencia de que la orden de carga no la da el KBC a través de un pin, sino a través del mismo bus SM-Bus. Entonces, resumimos. Tenemos dos tipos de charger. El que recibe la orden de carga por un pin directamente desde el KBC o el que recibe la orden de carga a través del SM-Bus directamente desde el mismo KBC. Sí o sí es el KBC quien da la orden de carga a este circuito. Bien, con esto ya podemos pasar a la siguiente clase.